Y amados hermanos y amigos, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Amén. Damos gracias al Señor por su misericordia que nos permite estar nuevamente compartiendo el mensaje de su santa palabra junto a ustedes. Quiero pedirle que si usted es nuevo en el canal, nos visita por primera vez, esté considerando suscribirse, activando la campanita de notificaciones, dándole like al video y compartiéndolo para ayudarnos a crecer en este canal donde se predica la sana doctrina del Señor Jesucristo. Y solamente buscamos llevar la palabra de Él sin tener nosotros ningún tipo de beneficio a cambio. Gloria al nombre de Jesucristo. Díchole esto, vamos con el tema que el Señor nos ha dado para este día. El tema muy polémico, tema muy controversial en la Biblia, donde surgen muchas doctrinas y posiciones diferentes. Y este tema polémico es divorcio y recasamiento. Gloria al nombre de Jesucristo. Nosotros no vamos a buscar de entrar a especificar, a detallar las diferentes posturas, las diferentes doctrinas que hay con respecto a esto, porque haríamos el video muy largo realmente, y lo que nosotros buscamos acá es ser lo más conciso posible a la luz de la verdad, de lo que dice la palabra, y en base a eso, bueno, nosotros tratar de darle pautas a usted que le sean de bendición, de edificación para todo aquel que haya pasado o que esté pasando por una situación de esta manera. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ir a la palabra del Señor, Mateo capítulo 19, verso 3 en adelante. Esta es la situación en la que los fariseos se acercan y le preguntan al Señor por tentarle si era lícito repudiar o divorciar a la mujer por cualquier causa. Dice aquí la palabra del Señor, dice: entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Que el Señor añada bendiciones, salud y salvación a su santa palabra. Bueno, mis amados hermanos, como decía yo, no vamos a tratar nosotros de entrar en cuestiones doctrinarias de las distintas posturas que hay respecto a este tema. Sí vamos a hacer hincapié en lo que está claro a la luz de la palabra. Y vamos a partir de una base, que el versículo clave que vamos a considerar aquí, Mateo capítulo 19, verso 6, donde el Señor dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, vamos a partir nosotros de esta base. Matrimonios que han sido unidos por Dios son indisolubles hasta el cónyuge que se divorcia solamente va a quedar libre de eso cuando el otro haya muerto. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habla sobre este tema. Dice que si la mujer se separa, se quede sin casar, y que el marido no abandone a la mujer. Pero vamos a hacer la aclaración nuevamente. Esto está hablando de matrimonios lícitos, de matrimonios que fueron unidos por Dios. Esta es la regla de la que vamos a partir. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Ahora nos vamos a concentrar en el versículo 9, donde el Señor Jesucristo aparentemente hace una excepción, que salvo por causa de fornicación, dice, en ese caso, bueno, se puede divorciar. Ahora, respecto de esto, hay distintas posturas y doctrinas sobre esto. Vamos a nombrar brevemente nosotros algunas de estas para no hacer más largo esto nosotros, y que se entienda de una manera fácil y clara, para que esto pueda realmente ser de edificación y de bendición. Una de esas posturas interpreta esta palabra fornicación que dice el Señor Jesucristo, salvo por causa de fornicación, como causa de adulterio, y que en este caso el cónyuge inocente puede divorciarse y volverse a casar.
Otra de las tantas de las posturas dice que en este caso lo interpreta también esto como adulterio, a la palabra fornicación, pero en este caso dice que se tiene que quedar solo por más que haya sido víctima en el caso de haber sufrido adulterio. Y hay otra postura más, una tercera que nombramos, y dice a la palabra fornicación le interpreta como inmoralidad sexual. Viene de una palabra traducida del griego, porneia, significa inmoralidad sexual, la palabra fornicación. Dice que bueno, en ese caso sí, ha habido una fornicación en ese matrimonio, una unión que constituye una fornicación, una inmoralidad sexual. Entonces en ese caso puede divorciarse, puede disolverse ese matrimonio, se tiene que divorciar y puede quedar libre para volverse a casar. No vamos a nosotros a decir, no nos vamos a inclinar por ninguna postura, como yo le dije, ni defender una doctrina ni otra, sino hacemos hincapié en lo que dice acá la palabra, lo que está claro a la luz de la palabra. Bueno, vamos a dar una breve explicación sobre esta diferencia entre fornicación y adulterio. El Señor, en el Antiguo Testamento, para que haya adulterio, tenía que constituirse una relación sexual entre un hombre y una mujer que eran casados. Ahora, en el nuevo pacto, el Señor Jesús dice en Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué quiere decir? Le voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda más fácil. Usted es casado o casada, de repente se le cruzó a alguien muy elegante, muy bonito, muy guapa, de acuerdo al país. Hay distintas maneras de expresiones. Y usted en su mente, en su corazón, se ha fijado con otros ojos en esa persona. Bueno, usted ya ha cometido el pecado de adulterio, por más que usted no haya consumado una relación sexual con esa persona. Ya usted cometió lo que dice el Señor Jesucristo, que adulteró con él o con ella en su corazón. Santo es su nombre. Ahora, la palabra fornicación implica otra cosa, una relación sexual, una inmoralidad sexual, algo ilícito. Ahí se entiende claramente la diferencia, ¿verdad? Entonces, por esta razón que acá no dice la palabra adulterio, cuando el Señor dice salvo por causa de adulterio, bueno, implicaría que el Señor hubiese estado diciendo, por ejemplo, que bueno, con el simple hecho de mirar a alguien del sexo opuesto para codiciarlo, bueno, en ese caso ya se puede divorciar. Pero el Señor fue claro en esto, que por causa de fornicación, de que se constituya una inmoralidad sexual. Bueno, como decíamos al comienzo, que teníamos que partir de una base nosotros, y la base esa es Mateo 19:6, que dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está hablando de matrimonios lícitos donde no ha habido ningún impedimento para que Dios pueda unir a ese varón con esa mujer, que no constituya, que no haya algo que sea un impedimento para que Dios pueda unirlo a usted con la persona que usted se enamoró, con la persona que usted quiere tener para compañero o compañera el resto de la vida. Esta es la base principal para saber que Dios realmente ha unido ese matrimonio. Vemos que al comienzo de la creación, en el Génesis, el primer matrimonio que hubo fue Adán y Eva. En ese momento no existían los juzgados de paz, no existían los registros civiles, como se llaman en algunos estados, en algunas ciudades. No existía estas autoridades terrenales, sino que ese primer matrimonio, que fue Adán y Eva, fue unido directamente por
el Señor. Él fue el que constituyó y el que estableció la institución de matrimonio. Ahora bien, nosotros en la actualidad que nosotros vivimos, bueno, sabemos que nosotros tenemos autoridades terrenales a las que tenemos nosotros que sujetarnos, porque es algo que está establecido en la palabra del Señor. Ya vamos a leer algunos versículos referidos a eso y vamos a partir de otro punto también. Dice, el Señor en Mateo capítulo 3 verso 15 dijo estas palabras: conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir? Conviene que obedezcamos toda la palabra y conviene que todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea honesto, todo lo que sea limpio y santo, lícito ante los ojos de Él, lo tenemos que cumplir. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que estar ordenados nosotros ante las autoridades terrenales, ante lo que nos exige la ley terrenal. Y vamos a hacer también aclaración en este punto, siempre y cuando, bueno, no las leyes que dictan, porque lamentablemente los gobiernos, en los tiempos que estamos nosotros viviendo, en estos tiempos finales donde se cumple la palabra profética que el Señor dijo para este tiempo, Mateo capítulo 24 verso 12, por haberse multiplicado la maldad, dijo el Señor, el amor de muchos se enfriará. Y esa maldad que se multiplicó tanto incluye que muchos gobiernos, muchos estados dictan leyes y cosas que son contrarias a la palabra de Dios. Por ejemplo, acá en Argentina y otras naciones se permite el matrimonio entre homosexuales, cuando la Biblia dice claramente que Dios creó a la mujer para el hombre y al hombre para la mujer, y dice claramente que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Bueno, ahí estamos viendo que en este caso existen leyes que son contrarias a los principios de Dios, pero mientras no sean contrarias a los principios de Dios, nosotros tenemos que sujetarnos nosotros a esas leyes terrenales. Entonces, para que nosotros podamos tener ciertos beneficios y poder gozar de ciertos derechos que brinda el matrimonio en la ley terrenal, bueno, acá puntualmente la Biblia no lo dice textualmente. Para que un matrimonio sea válido ante Dios hay que casarse por el juzgado civil, por el registro civil o por el juzgado de paz. Después hay que ir ante la corte terrenal. Después hay que ir a la iglesia a hacer el matrimonio, por así decirlo, religioso, el matrimonio espiritual. No lo dice puntualmente, pero acá, como yo les dije, partíamos de este versículo que dice el Señor Jesucristo, dijo, conviene que cumplamos toda justicia. Entonces conviene que cumplamos toda justicia, que nos sujetemos a lo que la ley terrenal también dice con respecto al matrimonio. Con respecto a esto, vamos a ver nosotros ahora lo que implica estar sujetos a la ley terrenal. Romanos capítulo 13, verso 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, acá nos está hablando claramente la palabra que Dios ha permitido que en los tiempos que vivimos hoy por hoy existan las autoridades terrenales para establecer un orden, porque el Dios que nosotros servimos es un Dios de orden, pero bueno, todas estas leyes injustas que existen hoy por hoy, todas estas cosas que son contrarias a su palabra, todo eso el Señor lo va a ordenar en el milenio, cuando Él venga a establecer su reino acá en la tierra de 1000 años, cuando Él venga, descienda en su segunda venida. Él va a ordenar todas esas cosas, y dice la palabra aquí, aquellos vencedores, aquellos que nos hayamos vencido para irnos en el arrebatamiento, dice que el Señor nos va a dar potestad sobre las naciones. Y entonces el Señor va a ordenar todo lo que está mal hoy por hoy, lo va a ordenar en ese momento. Pero bueno, mientras tanto nos toca convivir en este mundo donde la influencia satánica cada día es peor, cada día es más grande, y hay muchas veces
que tenemos que estar conviviendo en medio de gobiernos donde dictan tantas leyes injustas y tantas cosas que son contrarios a los principios santos de nuestro Dios. Bueno, ahora vamos a ver otro versículo, Tito capítulo 3, verso 1, dice acá: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bueno, ahí nos está hablando de otro versículo más donde nos hace referencia, hincapié en esto, a estar sujetos a obedecer la ley terrenal. Esto adoctrinaba el apóstol Pablo, y ahora apóstol que fue puesto por el Señor para nosotros, para los gentiles. Y acá en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 13 y 14, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanzas de los que hacen bien. Bueno, nuevamente la Biblia nos habla de esta importancia de estar sujetos a la ley terrenal. Ahora nosotros con esto que hemos hablado, bueno, hacemos hincapié en que esto si bien la Biblia no lo dice puntualmente, textualmente como requisito, que para que el matrimonio sea válido ante Dios hay que pasar por la corte terrenal, pero con estos versículos nosotros, y con lo que habíamos tomado de que el Señor dice en Mateo 3:15 que conviene que cumplamos toda justicia, bueno, el Dios que nosotros tenemos, un Dios de orden, y va a querer que nosotros, para que Él una un matrimonio nuestro, bueno, hay que someterse a lo que dictan las leyes terrenales, pero siempre y cuando sean leyes que no sean contrarias a su santa palabra. Porque supongamos que en estados como Argentina o como otras tantas naciones del mundo que la ley permite el matrimonio homosexual, si por más que se vayan a casar dos homosexuales, Dios no va a reconocer ese matrimonio. En este caso, ese matrimonio sí va a constituir una fornicación, sí va a constituir una inmoralidad sexual, algo que Dios no puede unir. Santo es su nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Ahora, nosotros vemos que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de justicia, y que la clave de este tema sobre divorcio y recasamiento es que sabemos que matrimonios que son unidos por Dios, solamente la persona queda libre el día que su cónyuge partió de esta tierra, es libre para volver a casarse. Puede divorciarse, pero tiene que quedarse sin casar. Ahora, ¿qué pasaría? Bueno, un matrimonio que no fue unido por Dios. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, este sería el gran interrogante. Bueno, hemos nosotros tomado estos versículos sobre el tema de la ley terrenal para tratar nosotros de dilucidar, dar unas pautas para tener como ejemplo en qué caso un matrimonio no podría ser unido por el Señor. Si supongamos que la ley terrenal tiene una ley que es lícita, que es va de acuerdo con los principios de Dios, pero si de repente usted no ha cumplido con los requisitos legales que la ley de su estado le pide para contraer matrimonio, sabemos que ahí en este caso iría algo contrario a la palabra de Dios. Entonces Dios no podría unir en ese caso un matrimonio donde existe algo ilícito. Por más que las dos personas sean solteras, por dar un ejemplo, pero si alguna causa, miren por ejemplo, yo me gradué en la universidad en Derecho, gracias al Señor por misericordia,
he estudiado este tema de la ley acá que exige el matrimonio en Argentina, por ejemplo, la ley dentro de las cosas que son lícitas. Bueno, uno de los impedimentos que consagra la ley civil de Argentina es que si la persona es menor de 16 años, el que se quiere casar, no puede contraer matrimonio si no tiene la autorización de una autoridad judicial competente. Hay una herramienta legal acá que se llama dispensa judicial. Supongamos que, vamos a dar por ejemplo, que de repente se quieren casar dos personas de esa manera, que no cumplan con los requisitos de la ley y de alguna manera consiguen casarse. Supongamos que sobornan a la autoridad civil para que le reconozca el matrimonio, o falsifican su documento de identidad y consiguen de una manera ilícita llegar a ese matrimonio. Ese matrimonio no va a poder ser unido por Dios porque estaría haciendo algo contrario a la palabra. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Entonces, lo que nosotros queremos recalcar, hemos puesto esto como ejemplo para que tengamos claro que la base de la que debemos partir nosotros es que lo más importante es que el matrimonio tiene que ser unido por Dios, y para que pueda ser unido por Dios no tiene que existir algún impedimento que sea a la naturaleza de él, que sea contrario a su palabra. Tenemos que tener en cuenta otro punto también. Nosotros, porque esto lo he oído con frecuencia yo, que muchas personas conocen de una situación de que alguien se divorció y se recasó, y lo primero que se le ocurre a la gente es venir y juzgar y decir: está en adulterio, tiene que irse a la condenación. Y la persona juzga, se aventura a juzgar sin discernir por el Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 6 dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas usted se puede llegar a aventurar. Si usted conoce, supongamos, conoce un matrimonio que donde uno es divorciado, pero esta persona se volvió a recasar de repente. Bueno, si hacemos un juicio por la letra, lo primero que vamos a pensar, vamos a juzgar, por así decir, bueno, está recasado, está en adulterio, pero eso no siempre puede ser así. No siempre puede ser así, porque si nosotros partimos de la base de saber si un matrimonio fue unido por Dios, entonces nosotros, si no tenemos el discernimiento de espíritu para juzgar por el Espíritu, nosotros no podemos atrevernos a hacer un juicio de esa manera, ni a nosotros a dar consejo a alguien, porque eso puede ser muy peligroso, mi amado hermano. Debemos ser muy cautelosos con este tema. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que había dos personas que eran casadas. De repente, el varón era la primera vez que se casaba, pero la mujer resulta que ya era una mujer divorciada, pero de un matrimonio donde el matrimonio había sido lícito ante Dios. Había sido unido, esta mujer había sido unida a otro hombre por Dios. Entonces esta mujer, que no es viuda y es divorciada, no puede volver a casarse. Pero en este caso, el varón que era soltero, en este caso, él sí es libre, porque Dios no lo unió a esta persona. El matrimonio no fue unido por Dios. Si se divorcia, en este caso, sí se puede volver a casar, porque no ha sido unido por Dios.
Esto es lo que tenemos que tener nosotros bien en claro, este punto. Pero sin nosotros conocer una situación particular, no podemos nosotros atrevernos a emitir una opinión ni dar un consejo si no discernimos por el Espíritu. Para que quede más claro este punto, vamos a dar un ejemplo bíblico muy conocido, para que podamos entender un poquito más esto. Y yo después voy a hacer mención. Yo en la descripción de este video voy a dejar unos links de unos videos muy interesantes de unos hermanos que realmente han traído mensajes y explicaciones respecto a este tema que son muy claras y de mucha edificación realmente. Yo voy a dejarle ahí una de ellas. Es un video que está acá en este propio canal, que es del hermano Gille Ávila, quien ya se encuentra de vacaciones en las moradas celestiales. Yo voy a dejar ahí el link en la caja de comentarios. Y también, bueno, otro hermano, el evangelista internacional Miguel Sánchez Ávila, también él tiene un video donde él explica muy bien sobre este tema. Yo se los voy a dejar porque realmente la Biblia dice: examinarlo todo, retener lo bueno, y las cosas que Dios les dé a otros siervos, a otros predicadores que no sean de edificación, tenemos que compartirlas nosotros. Tenemos que compartirlas porque somos un solo cuerpo y porque nosotros estamos para ayudarnos los unos a los otros, y acá todos somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Hasta el que barre la iglesia es necesario realmente, tanto como el que se para en una plataforma y predica en una campaña. Santo es su nombre. Cada uno tenemos nosotros la posibilidad de aportar, mientras venga de Dios, por supuesto, de aportar algo que sea para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso la palabra dice que Él constituyó los ministerios, habla de 5 ministerios principales en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero no especifica, pero hay todos, en realidad, todos en el cuerpo de Cristo somos necesarios, somos útiles cuando hemos sido llamados por el Señor. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Bueno, el ejemplo bíblico con el que yo quiero poner para ir terminando ya con este tema, ustedes leen la Biblia en Marcos capítulo 6, verso 14 en adelante, y vemos la parte esta donde Herodes, el rey Herodes, había tomado por mujer a Herodías, que dice la Biblia era mujer de Felipe, su hermano. Y Juan el Bautista fue decapitado, después mandado a decapitar, le cortaron la cabeza por causa de que él le decía a Herodes, le decía: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora, ¿a dónde está el fundamento de esto? ¿Por qué Juan el Bautista? Juan el Bautista era profeta que es de parte de Dios, realmente profeta verdadero. Tiene uno de los dones que es el discernimiento de espíritu, dones de revelación, y él, además de tener esos dones, conocía la palabra, la ley de Dios. En Levítico capítulo 18, verso 16, hablaba claro de que no se podía tomar a la mujer de un hermano. Entonces, en este caso, esta unión de Herodes con Herodías constituía una inmoralidad sexual que no permitía que Dios pueda unirlo, porque esta mujer ya era casada con Felipe, el hermano de Herodes. Entonces vemos que ahí había un impedimento para que Dios pueda unir ese matrimonio. Dios no podía reconocer ese matrimonio de Herodes con Herodías. Pero ¿cuál era la salvedad de esto?
que Herodes, si hubiese escuchado la amonestación, la advertencia de Juan el Bautista, si hubiese obedecido a la palabra que le hablaba, ese matrimonio tenía que ser disuelto, se tenía que divorciar, pero Herodes en este caso quedaba libre él para poder volver a casarse realmente mientras sea que se una a una mujer donde no tenga ningún tipo de impedimento, no exista nada que tenga que ver con inmoralidad sexual o con cualquier otra cosa que sea ilícita ante los ojos de Dios que impida que puedan ser unidos. Por eso, bueno, es muy importante que nosotros saquemos tiempo para meditar en la palabra. Es muy importante que nosotros oremos, ayunemos para tener revelación de la palabra por el medio del Espíritu Santo. Y como les decía yo, no hicimos este video, quiero dejar bien en claro que yo con esto no estoy atacando ni cuestionando ninguna posición doctrinaria. Simplemente hemos querido hacer este video, hemos sacado este video para poder ayudar, para servir de bendición, de edificación, que les sirva de guianza a los hermanos que están pasando o que han pasado por este tipo de situaciones y no saben qué es lo que deben hacer. Ahora, en uno de los videos que yo voy a, de los links de los videos que voy a compartir, hay un link que pertenece al el canal Palabra Profética. Realmente el hermano que está ahí al frente, fundador de este canal, realmente siempre trae videos que son de mucha edificación, de bendición. Consejo que dio el hermano en el video que yo voy a compartir ahora, ahí en la descripción de este video, que realmente coincido plenamente con él. Cuando nos toca pasar por una situación de esta, o hemos pasado, quizás usted se casó y se divorció en el mundo, o quizás usted se casó, pero había algún impedimento, algo que no dejaba que ese matrimonio sea lícito ante los ojos de Dios, y ha escuchado consejos de acá y ha escuchado consejos de allá y no sabe usted qué hacer. Hay un consejero que ese no falla, hay un consejero que ese le va a decir puntualmente lo que usted tiene que hacer en su caso particular, y ese consejero se llama Espíritu Santo de Dios. Romanos 8:14 dice: los guiados por el Espíritu de Dios, los tales son los hijos de Dios. Ahora, usted quiere saber puntualmente qué es lo que tiene que hacer con total seguridad si usted ha pasado por una situación. Y si usted es soltero, también usted tómese el trabajo de postrarse ante Dios, de orar, de ayunar por este tema, de vigilar, de hacerse una vigilia. La Biblia muestra cómo cuando hay que tomar decisiones difíciles, el propio Señor Jesucristo dejó el ejemplo. Ahí en Lucas capítulo 6, verso 12, el Señor dice que se pasó la noche orando, cuando de la multitud de discípulos que tenía en ese momento, eligió a 12, a los que constituyó por apóstoles principales. Nos dio el ejemplo él mismo, que cuando hay que tomar decisiones difíciles, que no sabemos qué hacer, bueno, es sabio y prudente apartarse con el Señor en oración y ayuno, apartarse en vigilia y buscar la dirección de Él. Ese consejero no le va a fallar a usted y le va a revelar puntualmente qué es lo que usted tiene que hacer en su caso particular. No se deje llevar por consejos de acá, por consejos de allá, porque lo que usted puede terminar en realidad es esturbándose, va a dejar las puertas abiertas para que entre un espíritu de confusión y usted no va a saber qué hacer. Me caso, no me recaso, me divorcio, no me divorcio,
va a entrar en eso y no va a poder tener usted comunión con Dios. Y usted va a ponerse cada día peor con esto respecto. Por eso, vuelvo a reiterar lo que ya dije. La letra mata, el espíritu vivifica. Nadie puede atreverse a hacer un juicio y a determinar tú te puedes casar, tú no te puedes casar, tú divórciate, tú recásate, tú quédate solo, si no tenemos el discernimiento de espíritu de cuál es la situación particular, porque no todos los casos pueden ser iguales, no todos los matrimonios son unidos por Dios, no todos los matrimonios son lícitos ante Dios. Entonces uno no puede atreverse a realizar un juicio, a emitir una opinión sin estar seguro. La otra vez vino cierta persona que vino y me dijo, bueno, que había cierto siervo de Dios que se divorció en el mundo y que actualmente está solo el hermano, bueno, tiene un ministerio y bueno, esta persona se atrevió a juzgar por la letra, a decir, bueno, que el hermano no se puede volver a casar porque sería un pecado ante Dios. Bueno, ahí yo le dije a esta persona, pero cuando usted tuvo la confirmación, la revelación de que ese matrimonio que él tuvo en el mundo fue unido por Dios realmente. Ahí es donde yo quiero hacer hincapié, hermanos, la peligrosidad de uno atreverse a emitir opiniones y a juzgar según la letra y no discernir por el espíritu, no tener la confirmación por el espíritu de Dios, porque venga una revelación, porque venga un discernimiento. Hay cosas que Dios, si usted no tiene la seguridad de algo, si usted quizás lee una palabra, pero no la llega a comprender, no está seguro, y Dios sabe que en su corazón, Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno, y Él sabe que quizás usted tenga temor de no saber qué decisión tomar porque no está seguro. Es grande, es misericordia Él, y yo estoy seguro, me atrevo a decirlo, que si usted busca la guianza de parte de Él no va a fallar en revelarle la situación particular suya y qué es lo que usted debe hacer en su caso particular. Seamos sabios, seamos prudentes, seamos hermanos, no nos aventuremos nosotros a emitir juicios, a condenar ni a juzgar a nadie, porque hay muchas personas que son los típicos fariseos de los tiempos modernos. Se enteran que de repente alguien se divorció y bueno, lo miran como si fuera alguien con lepra, más o menos, que no se le quieren acercar. En ciertas iglesias no se les permite que entren en servicio, se los margina, se los discrimina mucho, y realmente eso es muy, muy peligroso, realmente hacer cosas realmente que la Biblia no dice, y sobre todo ponernos nosotros en el papel de jueces, algo a lo que Dios no nos ha mandado. Nos ha mandado Él a hablar con la palabra de verdad. También la Biblia nos dice que nosotros no seamos partícipes ni consentidores del pecado de nadie. También nos dice que la Biblia, que si alguno hubiere cometido pecado, lo que soy espiritual es restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerante a ti mismo que no seas tentados. Entonces, tratemos de tener comunión los unos con los otros, tratemos de amarnos los unos a otros, tratemos de ayudarnos los unos a los otros, seamos hermanos, tengamos comunión los unos con los otros, apoyémonos y ayudémonos, que acá tenemos un solo adversario en común, un solo enemigo común que tenemos, que es Satanás, el diablo. Ese es el enemigo en común que tenemos todos los creyentes. Entonces, contra ese al que hay que atacarlo y hay que darle con toda. Pero tenemos que estar unidos nosotros. Tenemos que estar unidos y ser
ayuda los unos para los otros. Orad los unos por los otros, nos dice la Biblia. Santo es su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Bueno, hasta acá hemos llegado con este tema. Amados hermanos, nos vamos a estar reencontrando nuevamente en el tiempo que el Señor nos permita estar. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión del Espíritu Santo permanezcan siempre con ustedes. Dios les bendiga y les guarde. Paz, bendiciones para todos.